Muy buenas tardes. En el día de hoy continuamos con la serie de encuentros que hemos titulado Cocinando la Ley de Trabajo Social en Colombia. En este caso nos acompañan del capítulo Panamá y esperamos poder compartir la experiencia de este hermano país. Nos acompaña Kenia Amérita Batista Araúz. Ella es licenciada en Trabajo Social, cuenta con maestría y posgrados en Salud Ocupacional, Ambiente y Seguridad Industrial, también en Trabajo Social Jurídico y Forense. En cuanto a la gestión gremial, ella es presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá y presidenta de la Federación para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social. De igual manera, vicepresidenta mundial global de la Federación Internacional de Trabajo Social, FITS, y pues ha participado en espacios de negociaciones salariales de 34 gremios de la Coordinadora de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, donde actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesionales de la República de Panamá. Entonces, con todo el gusto, le damos la bienvenida a la profe Kenia y nos pueda ir contando un panorama, el horizonte que cuenta Panamá en este momento. Muy amable. Sí, bueno, como antesala a esto, te venía contando que nuestro gremio está desde 1952 en Panamá. Es el único gremio que por ahora representa a los trabajadores sociales a nivel de todo el país, aunque existe libertad gremial constitucionalmente, que pueden crearse otras asociaciones, pero la que está a cargo de casi la mayoría de las instituciones y demás es la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá. Nosotros, por un tema estratégico, también estamos en la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, como en la Federación de Trabajadores de Asociaciones de Profesiones y Técnicos de la República de Panamá, FEDAP. Eh, lo digo como antesala para poder hacer el recuento para que nos ha servido a nosotros como estratégica, como les puede servir a ustedes en otros aspectos. Bien, nuestra normativa, la primera que se hizo fue en 1981, 82, perdón, para lo que es tener una ley profesional en el país, teniendo en cuenta que los primeros graduados en Panamá fueron aproximadamente en 1946, 47, 48, y en 1952 se decide crear una asociación que aglutinara a todos los trabajadores sociales. No es hasta 1963 que se crea el Consejo Técnico de Trabajo Social, que es una instancia a través de ley que da lo que en algunos países se llama registro y en Panamá se llama idoneidad profesional. El consejo técnico es el que ve todo lo que es la parte del ejercicio profesional y aprueba también las maestrías inherentes a la profesión. Les da idoneidades por las maestrías que estén relacionadas con la profesión, donde un grupo colegiado es el que lo investiga. La ley profesional nuestra fue revisada en el 2009 y se hicieron cambios. Está dividida en varios aspectos. El primer capítulo dice quiénes son los que pueden ejercer trabajo social en Panamá. En Panamá hay aproximadamente más de 34 profesiones protegidas que solamente pueden ser ejercidas por nacionales, y entre esas está trabajo social, está medicina, está arquitectura, ingeniería, enfermería, fonoaudiología y otras profesiones. En esa primera parte habla del alcance, o sea, qué es trabajo social, quiénes lo pueden ejercer y que el consejo técnico es el que les va a brindar lo que es el registro e idoneidad. Y en la primera parte también dice, porque en nuestro país existen las carreras por ley judicial, penitenciaria, administrativa,
también está la carrera migratoria y otras carreras. Sin embargo, se tuvieron que crear las leyes profesionales porque muchas veces no encajaban en esas carreras que constitucionalmente se tiene y se crearon lo que son las leyes profesionales o leyes liberales. Eso lo dice en la primera parte, que las carreras administrativas u otras serán suplementarias a lo que no contenga nuestra ley y como todo precepto dice que lo que mejor favorezca al trabajador. Ese es en uno de los capítulos. En los siguientes capítulos habla sobre lo que es la escala salarial, porque en Panamá se trabaja a través de escala salarial. Y esa escala salarial, si bien leíste mi currículum, habla que he sido negociadora de 34 gremios porque la Coordinadora Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, donde se hicieron elecciones y por los diferentes cargos que uno tiene, decidí aceptar la vicepresidencia, ¿verdad? Porque no puedo tener tantos sombreros. Entonces, allí, cuando éramos secretaria, nosotros con 34 gremios establecimos una escala salarial y en nuestra normativa dice que los trabajadores sociales deben tener una escala salarial que debe ser negociada con el órgano ejecutivo, o sea, con la presidencia, porque nosotros creo que al igual que ustedes tienen sistemas presidencialistas, ¿no? El órgano ejecutivo en este caso para nosotros es el Ministerio de la Presidencia, donde está el presidente. Igual, ahí dice que nosotros tenemos que tener una escala. Dice también cómo está estructurada, que debe haber un departamento de trabajo social en cada entidad del Estado y que los trabajadores sociales están en diferentes escalas. En la escala de trabajo social básico, que son los generalistas, los que inicialmente empiezan en el Estado o en las organizaciones. Luego está el trabajador social especialista, que tiene sus tres escalas, el de posgrado, maestría y doctorado. Está el supervisor, está el jefe nacional. Entonces, ahí eso es para darle un contexto económico de cómo se dividen las escalas. O sea, cuando un trabajador social entra como trabajo social generalista. Si se especializa y esa especialidad es inherente a la institución y la institución requiere de especialistas, entonces pasa a las siguientes escalas. Por lo menos un trabajador social, un psicólogo, una enfermera, un fonoaudiólogo, un nutricionista, 32 gremios, ¿verdad? Entran con ini- un, un piso, o sea, de $1,285 mensual. Que ojalá yo hubiera empezado así, pero bueno, uno pelea es para los que vienen y no para los que estamos. Y bueno, nosotros, de acuerdo a la escala, a la etapa, vamos avanzando cada 3 años, se nos aumenta hasta llegar a la novena categoría y después de llegar a la novena categoría, en cualquiera de las escalas empiezan los bienales, que es el 6% del último salario de vengado. Ese es en la parte esa. También en nuestra norma dice cuál es nuestro funcionamiento, cuáles son las funciones del trabajador social en cuanto a dónde está, pero de manera genérica, porque no podemos agarrar un, un área específica, toda vez que aquí en Panamá hay como más de 12 áreas donde hay trabajo social. No sé si ustedes, porque para hacer una ley ustedes tienen que contemplar dónde están ubicados los trabajadores sociales, porque nosotros estamos ubicados en el área de salud, en el área educativa, y educativa no estoy hablando de universidades, sino que están no sé cómo le llamarán en Colombia, pero acá es la premedia, la media, o sea, la secundaria, la primaria, eh, que están en los gabinetes psicopedagógicos, están en la intervención con lo que es la inclusión con niños, niñas, adolescentes con discapacidad, están también en SAE y en programas especiales con niñas y adolescencia en el área educativa.
También están en lo que son los sistemas de justicia, que acá en Panamá se divide en Ministerio Público, que es el que investiga, y órgano judicial, quien pone la sanción. Están en el área de los estamentos de seguridad, porque hay trabajadoras sociales que no son uniformadas, sino que atienden al personal uniformado y hacen proyectos no solamente con el personal uniformado, sino también con la comunidad donde prestan servicio el personal uniformado, llámese Policía Nacional. Nosotros no tenemos ejército, Policía Nacional, fronterizo, aeronaval y demás, también en el área económica, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo importante con esto es que ustedes sepan en qué área están sus trabajadores sociales, ¿ya? Además de eso, la ley contempla que todo organismo del Estado debe buscar presupuesto para capacitar a los trabajadores sociales. Cuando hablo de capacitar es que del año en curso se preparen capacitaciones y es allí donde la Asociación de Trabajadores Sociales ha logrado que cuando ha hecho capacitaciones grandes como esta que pasó del Mundial de Trabajo Social y de otras que hemos hecho, le dan los permisos a los colegas para que vayan y muchas de las instituciones le pagan las capacitaciones porque en nuestra norma procuramos decir que es un deber del trabajador social capacitarse, pero es un derecho también que el Estado proporcione los recursos para que este trabajador social se capacite. Y Disculpa, dice, Kenia, ajá, allí ese panorama laboral es estatal, o sea, o hay panorama de empresa sí, privada. también. Nosotros lo que pasa es que cuando eso va a la parte privada, hay un código de trabajo. Yo no sé si en Colombia existe en la parte privada y no podemos incidir tanto en la parte privada. Lo que hicimos para que hubiera, digamos que equidad e igualdad, es que un trabajador social no puede ganar menos de lo que gana en el Estado. Cuando me refiero a eso es porque en estos momentos el Estado paga más que la gente que está en el área privada, que antes era al revés, porque ahorita los trabajadores sociales, su salario mínimo tanto en empresa pública como en empresa privada, debe ser $1,285. Y que, bueno, por por la indexación y demás que hay en el país, que a pesar de que nosotros somos dolarizados, nosotros también tenemos inflación, o sea que las cosas han estado bastante, la canasta básica está alta y muchas cosas de las que pudiéramos nosotros necesitar en este sentido y por eso es que nuestra escala salarial busca de alguna manera indexar el costo de vida, pero todavía estamos en esas luchas, ¿no? Pero sí, lo que son las capacitaciones también involucran a la parte privada, pero hay un acapete que habla del Estado en ese sentido. También dentro de nuestra norma jurídica habla del fuero gremial que deben de tener aquellos que representan las asociaciones para poder que ellos tengan la movilidad que nos ha costado y nos sigue costando demandarla porque inclusive a nosotros en el trabajo que estamos, inclusive se nos cuartó en un momento dado eso y lo tuvimos que poner, ya que lo pusimos en nuestra ley. Además, la ley también contempla el tema de la estabilidad laboral, porque no sé si pasa en tu país que entre más las personas están sin laborar, menos cuotas cotizan acá le llamamos pensión de vejez, probablemente donde ustedes le llaman jubilación, y que eso lo que hace es que las personas no logren tener, digamos, una calidad de vida posterior a cesar su labor. Importante por todo lo que nos ha tocado a nosotros vivir, que las leyes contengan quiénes son los idóneos para hacer los informes sociales. Por ejemplo, nosotros en el Consejo Técnico de Trabajo Social, nosotros decimos que es un informe social de trabajo social que contiene cuáles son lo mínimo que debe contener o qué no debe de obviarse en un informe social, porque en la Contraloría General de la República, aquí en Panamá, no sé cómo le llamen ustedes, donde se ven los presupuestos del Estado y de otras cosas que hacen,
y también el BID y muchas cosas piden que quien haga los informes sociales sean los trabajadores sociales. Y yo creo que eso es parte como para ir delimitando y apropiándose de herramientas e instrumentos que son nuestros y no nos desprofesionalicen, porque no te creas, acá en Panamá inventaron de que educadores sociales, inventaron desarrollistas comunitarios, inventaron gerontólogos sociales y al final cuando tú ves, no sé si pasa allá, pero en otros países también ha pasado, quien inventan esas cosas a veces son propia gente nuestra de trabajo social que se van a crear otras licenciaturas de otro tipo. No sé, parece que nada más es aquí, ¿verdad? O será también en otros lugares. Aquí también ha pasado, no sabría si son colegas de trabajo social, pero sí ha venido los últimos 30 años creándose en profesiones, digamos, como desarrollo familiar, bueno, Bueno, desarrollo y y cuando tú vas a planeación investigar bien a comunitaria. profundidad, te apuesto que son trabajadores sociales. Y nosotros hemos criticado y demandado eso, inclusive hasta los consejos técnicos, porque decimos que ¿dónde está el umbral en que tú no puedas dar algo que es tuyo a un estudiante que está estudiando una carrera nueva, por decirte, una licenciatura nueva? Entonces, yo creo que también ahí vincula también ese tema y se vincula también en nuestra ley el tema de los profesores en cuanto a que ellos también tienen que estar regidos por la ley profesional. Nosotros allí también tenemos el tema de las capacitaciones, el tema de los ámbitos de actuación de los trabajadores sociales. Creo que es muy importante también no obviar los alcances, porque en el alcance nosotros podemos quitarnos de nuestras espaldas esos que tú dices que tienen lectura nuestra y creen hacer lo nuestro, ¿me explico? Entonces, creo que es importante que nosotros también seamos muy cuidadosos de eso porque eso lo que hace es desprofesionalizar. No, nos mete en una situación muy peligrosa y por eso es que hay que, digamos que no sé en sus países, pero acá existen decretos ejecutivos, resoluciones ejecutivas, donde nosotros podemos apropiarnos de la herramienta y decir, los informes socioeconómicos o los informes sociales son de los trabajadores sociales, porque te puede salir un sociólogo, te puede salir un abogado diciendo que lo hace, pero nosotros tenemos que apropiarnos en esos instrumentos y no solo decir, aquí hay un libro que habla qué es el estudio social de caso o qué es, no, eso hay que apropiárselo legalmente y asesorarse con abogados para, porque eso sí, no creamos ni nos creamos abogados. Nosotros sabemos lo que queremos en nuestra ley, pero tenemos que tener asesoría de abogados para que ellos le den la forma de cómo presentarlo a la asamblea o al parlamento, no sé cómo le llamarán ustedes, y que pueda estar presentado. La estrategia que hemos hecho nosotros por año es que hay que buscar un diputado que esté a favor de nosotros y que él hable por nosotros. Uno o dos o tres diputados. Esa es la estrategia que nosotros hemos hecho para poder de alguna manera realizar nuestras estrategias de cómo hacer las cosas. No sé si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. No, muy interesante porque, como lo comentábamos, es precisamente conocer ese panorama, en este caso, pues, de Panamá. Sería también en pronto que nos puedas contar frente al funcionamiento de la asociación regional, tiene por subregiones, por provincias, o hay una entidad superior a la asociación, o cómo funciona esa No, parte en Panamá. nosotros lo que hemos logrado, que me parece una estrategia muy buena para mantenernos como una sola asociación, es que nosotros tenemos capítulos provinciales, porque acá nos manejamos por provincias. Tenemos capítulos provinciales que tienen igual similitud a la junta directiva, o sea, tienen su presidente y demás, pero todos ellos responden a la Asociación de Trabajadores Sociales, o sea, a la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Sociales. Aparte de eso, hemos escogido también representantes por sectores. Cuando hablo de sectores, por ejemplo, los representantes del sector salud, los representantes de educación, de economía, de estamentos de seguridad,
de del área de construcción y demás, porque tenemos gente que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda. Entonces, agarramos esos y también son parte de la estructura de la asociación, porque una cosa es cuando tú escoges juntas directivas provinciales que te van a hablar de las situaciones de las provincias y de los colegas, pero cuando tú lo agarras también por sectores, te va a hablar, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de todo el país, o sea, de toda la gente que está allí, de todo el país. Y eso nos ha ayudado a nosotros a comprender las necesidades de capacitación, las circunstancias que pasan en las organizaciones y a la vez los provinciales nos hablan de las situaciones de las poblaciones y todas estas cosas y de los colegas precisamente en provincia. Entonces, creo que crecer con estructuras, con varias manos que nos puedan llegar información y varias manos que nosotros podamos tener de lucha es lo que nos ha llevado, no al éxito completo, pero a poder maquinear las luchas. Por ejemplo, cuando tuvimos que caminar y luchar por el salario para que todos los trabajadores sociales a nivel del país, sea el sector que sea, ganase lo mismo. No que unos ganan una cosa, como yo he visto en otros países que no, que los de justicia ganan mejor que los de salud, no, acá todos ganan igual. Los únicos que pueden tener alguna, digamos, preventa un poquito más son aquellos de justicia, pero que les pagan un porcentaje adicional de la escala que tenemos para que no trabajen en ningún lado, solamente allí. O sea, lo único que pueden hacer docencia, no pueden hacer pericia, no pueden hacer nada de eso, porque les pagan un porcentaje, ya encontré la palabra, por exclusividad. ¿Ve? Y uno que otros que les pueden estar dando bonos de productividad, pero todos tienen la misma escala salarial. Y te explico por qué es importante las estructuras. Las estructuras son importantes porque precisamente en el tema de la ley no implica que los trabajadores sociales de Colombia no tengan que salir a la calle a defenderla. O no implica que los trabajadores sociales de Colombia lo van a hacer a través de las redes nada más. Implica que también van a tener que, como decimos acá en Panamá, ir a la calle. Y eso nos ayudó porque al tener los capítulos provinciales, salían por provincia, no los traíamos a Panamá, decíamos, cada uno va a luchar. No, que nada más somos 5 o 6 o 7 gatitos. Bueno, esos gatitos van a pelearlo. Y tuvo un impacto a nivel nacional porque los periodistas y demás, como les encanta los amarillitos, entonces comenzaban a decir, no, se manifestaron en la provincia de Chiriquí, en Veragua, en Boca del Toro, los trabajadores sociales están en todas partes, señores, se están manifestando, van a venir a la capital, van a cerrar la capital. O sea, se creaba una crisis bien chévere que la verdad yo lo viví y lo vivimos con emoción. Llegaban de todas partes, los compañeros decían, ¿qué colores vamos a usar? Bueno, usen el color del logo, usábamos el celeste, el azul. Cuando eran ya peleas más, vamos a usar el negro, que estamos de duelo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y vamos, como nuestro consejo técnico está en el Ministerio de Trabajo, y vamos al Ministerio de Trabajo, contratábamos buses desde el interior y hubo una ocasión que teníamos hasta más de 1.000 trabajadores sociales contemplados ahí y otros que no podían viajar estaban en su puesto. Comenzábamos también las luchas en las redes, poníamos a varias trabajadoras sociales con su cartel, tenemos derecho a nuestra escala salarial o tenemos derecho a que nos cambien la ley, a las modificaciones, como fue hace el año pasado que lo hicimos, pero, sí les puedo decir, porque yo hablo un poquito más, como me dicen algunos amigos de Latinoamérica, tú hablas como tipo sindical, tipo no sé qué. Yo creo que la impronta que debe tener trabajo social en el tema gremial y en el tema colegial es que también nosotros no nos podemos liberar del tema sindical. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuadros políticos, cuadros de liderazgo, porque si no, vamos a perecer en las luchas, porque si no sabemos cómo utilizar esos cuadros, ¿cómo vamos a ganar una lucha de algo tan importante como es una normativa? ¿Ves? Creemos mucho en las estructuras, el trabajar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
estableciendo dónde pueden estar nuestra gente, dónde hay que emocionar. Y utilizábamos también mucho los estudiantes porque también había mucha gente y se comprende con miedo y lo que utilizábamos también eran los estudiantes porque los estudiantes también, ¿quién puede decir si son estudiantes o son profesionales? Entonces también ellos tienen que liderizar, por eso es que se tiene que trabajar con la triada. Yo le llamo triada, que para mí la triada es los profesionales, los estudiantes y los profesores de trabajo social, ¿verdad? Y ahí tenemos a los tres. Tenemos a las tres personas que tienen que estar luchando porque, uno, porque eso les va a beneficiar cuando salgan graduados. Y dos, porque a los otros, por estar en el ambiente. Entonces, nuestra recomendación es que que se tienen que hacer proyectos paralelos. Aquí hablo yo de proyectos paralelos, que mientras estamos haciendo la discusión, llenándole de comidita a la ley que queremos, también paralelamente estemos movilizando y educando a nuestros cuadros, a la gente, como decimos en buen panameño, que se va a poner para las cosas, que se va a poner al frente, que se va a poner a enseñarles cómo lo tienen que hacer, cómo lo deben hacer, cómo va a ser la estrategia de eso, hacer un mapeo, dónde está nuestra gente, en qué sectores están, cuáles son esas circunstancias que los llevan a ello a que tengamos una ley para protegernos, porque hay que hacer la mercadotecnia social desde adentro para que desde afuera no las crean, ¿verdad? Entonces, digo, disculpa si soy muy pasionista, pero es que nos ha tocado acá en Panamá ser como un poquito incidentes en la calle para poder conseguir las cosas. No, al contrario, profe. Yo creo que de lo que hemos podido ver en las entrevistas, sí hay una impronta en los países que han logrado mayor organización de esa formación política, ¿no? Que no se confunda con formación electoral, ¿no? A veces No, se claro, confunde que la formación política, pues exacto. necesariamente es con unos temas electorales y no es así. Incluso pues también la importancia del estudiantado como actor político dentro de la profesión, no solamente en ese rol académico formativo, sino que también hay un rol pues movilizador y de la organización estudiantil que ojalá pues claramente se fortalezca de trabajo social. Allí la relación con las universidades dentro de esta triada o dentro de esta dinámica de la Asociación de Panamá, ¿cómo se puede ver ese acompañamiento? Bueno, nosotros, si no nos acompaña, pedimos que nos acompañen y los jalamos, porque nosotros en varias de las marchas que hicimos y demás, los profesores nos acompañaron. Los profesores caminaron con nosotros. Fuimos a presidencia y lo digo como un momento que ocurrió en aquella ocasión que nosotros cuando nos firmaron nuestra escala salarial, estaban ya los ministros con eso porque lo último es que te lo firme el presidente. No sé si en Colombia es igual, que para poder que llegue el último que tiene que dar la firma y aprueba de lo que venga de la asamblea o lo que sea, es el presidente de la república. En este caso, el presidente nos tenía que firmar nuestra escala salarial y nosotros desde las 10 de la mañana estuvimos en la presidencia cada media hora cantando unas canciones que cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina, como uno dice, hasta las 11 de la noche que él la firmó. Y cuando él iba a firmar, le pidió al ministro de Vivienda, al ministro de Trabajo y al ministro de Desarrollo Social que fueran a buscar a los líderes del gremio para hacerlo de una forma, porque imagínense, estábamos desde las 10 de la mañana, 11 de la noche, a las 11 de la noche, cuando llegan los tres ministros a buscarnos. Recuerdo muy bien que estábamos el secretario general del Consejo Técnico, que es trabajador social, estaba mi persona, estaba la junta directiva y los de los diferentes lugares. Nos hemos abrazado, hemos llorado como nunca, yo creo, de la emoción. Y nos hicieron entrar y dicen, pero traigan a todos los demás. Éramos como más de 60 en ese momento porque nos habíamos
intercambiado durante el día, ¿no? Y los 60 entramos y fue un momento emocionante. ¿Qué quiero vender con esto? Que los trabajadores sociales siempre hemos abogado con las luchas sociales, hemos abogado con organizar a la gente en los pueblos, en las escuelas, en fin, en los lugares que no estamos. Pero creo que nos falta y creo que nosotros nos hemos dado cuenta poco a poco con los golpes de que eso que enseñamos hacia afuera tenemos que aprenderlo hacia adentro, porque nos cuesta organizarnos, nos cuesta deponer actitudes, y no lo digo por Panamá nomás, porque también he hecho un análisis latinoamericano, que eso no solo ocurre aquí, que nos cuesta, que muchas veces la academia les cuesta entender que ellos también son profesionales, que el hecho de que sean docentes no implica que tengan una superioridad sobre los profesionales, al final también son trabajadores sociales y que debemos alinearnos a nuestra profesión, sea el contexto que tengamos, seamos profesores, seamos profesionales, seamos estudiantes. Creo que lo que aprendemos de las aulas de clase hacia afuera, de cómo organizar, cómo esto, yo veo muchas colegas que me apasiona verlas, que están en movimientos sociales, que están hacia las organizaciones, que están hacia las movilizaciones, pero cuando lo llamas para un tema como este hacia la organización, como que nos quedamos cortos, como que no hacemos ese clic, como que no hacemos esa impronta que debemos tener, que lo hemos aprendido muy bien. Pero vamos, si es momento, siempre lo hemos dicho, si es que es ahora el momento, entonces iniciamos ese momento. Y yo invito, y perdona que me tome la palabra, yo invito a todos los colegas de Colombia que depongamos muchas cosas que no solamente lo tienen ustedes, lo tenemos todos los que estamos en Latinoamérica y el Caribe, pero que lo depongamos para caminar juntos. Como uno dice, aunque este me caiga mal, el otro no sé qué, pero como suceden en las grandes familias nuestras, mientras nos estamos peleando adentro no hay problema, pero si alguien de afuera viene a tocarnos, ¿qué pasa? Toda la familia se solidariza con ese hermano, con ese padre, con esa madre. Así debemos ser los trabajadores sociales, donde tocan a uno, nos tocan a todos, independientemente que tengamos diferencias, independientemente que se hayan suscitado situaciones entre nosotros, porque lo que tiene que prevalecer es la organización. Y lo que tiene que prevalecer es la profesión y la disciplina. No sé, eso es desde la mirada de la poca experiencia que hemos tenido en este bregar y de las emociones que nos han dado esto de lo gremial, de lo profesional. En el tema súper importante lo que estás comentando, claramente sí, pues también en los procesos que tenemos en Colombia se ha hecho el llamado precisamente a que la fuerza de las ideas pues tampoco nos dividan, ¿no? Que Claro, las ideas se pueden defender con argumentos, no con tonos fuertes ni con groserías, sino simplemente las ideas se pueden defender por sus propios argumentos. De igual forma, pues también acá en Colombia estamos precisamente en este proceso de actualizar la ley y esperamos seguir llamando a la juntanza, pues el colectivo también tiene esa intención, igual los procesos que nos encontramos como la Mesa Amplia Nacional y hemos logrado un trabajo conjunto con las entidades oficiales también. El llamado también es eso, unamos cada vez que podamos más claro, eh, para que participemos y el tema pues claramente se descentralice, se democratice, pues como que no solamente sean grupos pequeños teniendo estas discusiones, sino que al contrario, la fuerza lo da, es el colectivo amplio, eso es lo que da la claro. fuerza, no Ujú. pequeños grupos. Con el tema de las universidades, entonces, ¿hay alguna cátedra frente a este tema de la asociación o el código de ética o la ley? ¿O es más distinto en ese sentido? Bueno, en los últimos años nosotros hemos tenido la oportunidad de que en la universidades hacen como seminarios, digamos que alternativos que se le dan a los estudiantes y uno de ellos son el código de ética, la parte gremial y nos han llamado y que nos parece importante porque muchas veces las personas salen de la universidad y no saben que existen gremios,
que existe un código de ética, que existe inclusive un código deontológico de la profesión, que estamos en miras a revisarlo nuevamente porque nada puede ser permanente porque las cosas cambian y van evolucionando, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a las situaciones que va afectando a las poblaciones y que de alguna manera también nos hace un llamado a hacer una revisión desde la profesión y desde lo profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también lo estamos haciendo. Nos costó porque realmente, probablemente no porque hemos estado allí, sino porque han estado otros colegas. Tal vez en este momento es que se ha podido ver, es que la asociación ha tomado bastante beligerancia en el país, en las discusiones importantes del país, y creo que eso ha sido un plus muy importante para nosotros. Por eso es que independientemente si existe o no Kenia Batista como presidenta o la junta directiva actual o lo que estemos, lo que tiene que prevalecer es la organización. Lo que tiene que prevalecer es la estructura de la organización, el planteamiento, el plan operativo de ético-político que debemos llevar dentro de nuestra organización. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos de poder hacer esos cambios. Y lo digo con mucha sencillez, ¿verdad? Y humildad, porque consideramos que esas son las claves del éxito de cualquier organización. Cómo nos estructuramos y lo fantástico para estructurarse en cualquier país, cualquier organización, es haciendo la mirada política, que cómo estamos divididos en nuestro país. En nuestro país estamos en provincia, nos organizamos por provincia. En nuestro país, ¿dónde están los trabajadores sociales ubicados? Los vamos a organizar también por sectores. En nuestro país, ¿cuáles son las tendencias? Vamos a organizar la gente de acuerdo a las tendencias. Entonces, entre las tendencias, lo provincial, lo sectorizado, nos vamos a ir encontrando porque nadie se va a sentir, no, yo me siento más provincial que sectorial o que de alguna estado de intervención. Entonces, tú le das a la gente lo que probablemente es lo que han estado luchando y no han querido organizarse porque no me llena mis expectativas. No sé si me explico. Entonces, yo creo que es la mejor manera y has dicho algo clave. Dentro de nuestras diferencias encontremos los puntos claves para unirnos, ¿no? Porque amén que existan, como dicen por ahí, las diferencias, porque eso nos hace grande y nos hace analizar todo lo utópico de que la gente plantea, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Con el panorama ya un poco más internacional por tu experiencia en, pues en la Federación Internacional, en la Cumbre Mundial, ¿cuál sería también esa, digamos, como desafío o el llamado pues a nuevas realidades profesionales a nivel internacional o de la región? ¿Qué puntos se ven que se están visualizando en ese horizonte? Mira, yo creo que después del COVID surgieron tantas cosas y nos hemos dado cuenta de tantas cosas que debemos no cerrarnos, pero tampoco decir que es lo principal de la era digital. Yo creo que los trabajadores sociales en tiempos de COVID demostramos otras destrezas, independientemente que, bueno, por lo menos en Panamá y la experiencia que he escuchado de otros países, los trabajadores sociales no cesamos de trabajar. Estábamos día con día, a pesar de que en algunos países había cuarentena, nosotros no teníamos cuarentena, todo lo contrario. Teníamos que ir a visitar a los pacientes con COVID y demás. Y es más, porque siento que trabajo social, ahora que la Federación Internacional de Trabajo Social a nivel global ha hecho un enlace con la OMS que declaró que los trabajadores sociales, la UNICEF precisamente declaró que nosotros éramos esenciales para el trabajo con la niñez y de alguna manera la OMS también lo ha considerado con el tema de las poblaciones, que los trabajadores sociales debemos poder intercalar como e interpelarnos como la era digital nos tiene que hacer cambios en nuestras intervenciones y cómo también tener cuidado con la misma.
Entonces, siento que nosotros debemos ver todas esas tendencias y una de las tendencias no solamente la parte digital, sino la parte ambiental. Nosotros los trabajadores sociales estamos llamados a también trabajar en el tema de ambiente y nos decimos mucho a nosotros que somos especialistas de los entornos y el entorno, no dejarlo solamente en el entorno y su ambiente, en los ambientes laborales, en los ambientes de las comunidades, en lo que afecta los desastres naturales, los trabajadores sociales tenemos que cuestionarnos. Y ahora el trabajador social tiene un riesgo. Antes los riesgos de los trabajadores sociales a nivel biológico, como yo siempre lo digo y me río, es que te muerda un perro o que te pique o que te muerda algún insecto o algo si estás en área de difícil acceso, muy difícil acceso, pero ahora el riesgo biológico se le aumentó al trabajador social, porque ahora resulta que nuestros riesgos biológicos son los seres humanos por el tema del COVID que no ha desaparecido y por otros virus que están, de alguna manera la OMS ha sido un llamado, yo creo que en estos momentos el trabajador social tiene un reto muy importante que también es la sistematización de sus experiencias, que ha sido un tema que en todos los países se quejan de que los trabajadores sociales no tenemos esa sistematización, pero también parte de eso, de la normativa legal, es que ustedes tienen que poner que se les den horas dentro de ese contexto laboral para poder hacer investigaciones, porque yo sería muy inadecuada si yo lo digo, que porque soy segurista en salud ocupacional, decir que en tu ambiente laboral tú tienes que ver la forma de hacer una investigación. El que sabe lo que es metodología y demás, necesitas horas para poder sentarte. Un objetivo, ¿cuánto te puede tomar? La persona, un momentito lo hago, no. Eso no es tan sencillo como decirlo, o sea, cuántos casos de control o cuántos casos yo voy a tomar para hacer una investigación que pueda nutrir esa sistematización, que no solamente veamos la sistematización que otros escriben para decir cómo tenemos que hacer la sistematización, pero al final el que está el día a día atendiendo personas, el que está día a día haciendo las cosas, esto no te puede decir no te puede decir a ti que lo vas a hacer tan sencillo atendiendo, en el caso nuestro que trabajamos en salud, atendiendo pacientes, haciendo visitas domiciliarias, atendiendo programas, ¿en qué momento sistematiza? Y sería importante que ustedes tuvieran dentro de sus normativas que les dieran en el año N cantidad de horas para poder hacer investigaciones, que eso también sería parte del diálogo que ustedes tienen que construir entre nuestros iguales, ¿verdad? Y los que nos asesoran, que son los abogados, y entre los que nos quieren ayudar, en este caso que sean los diputados o qué sé yo, cómo lo podríamos sustentar y poner dentro de la normativa legal. Sí, súper importante. Hay experiencias, nos contaban en Argentina que el colegio principal, por así llamarlo, muchas de las publicaciones eran desde el ejercicio profesional, le daban un valor pues a quienes ejercían y lograban sistematizar o lograban hacer teoría y demás de su experiencia profesional, ¿sí? A diferencia pues de otros países donde le dan a veces como más relevancia como al tema de las universidades. Entonces, en Argentina Mm. decía, no, el colegio le da un poco más de importancia es, a la experiencia, Es digamos, que en debe ser campo, así, debe ser frente así. pues obviamente en el ámbito del colegio, ¿no? De trabajo social en Argentina. Profe, pues muchas gracias. No sé alguna conclusión, pero yo creo que has tocado pues todos los temas como principales. No sé de pronto alguna ya como para cerrar. Te Es agradezco que mucho. creo que en la normativa también no dejen de poner quiénes constituirán el Tribunal de Ética, porque no podemos permitir que otros sean los que juzguen a los trabajadores sociales, sino que desde los colegios o desde un ente que une a los colegios tengan un Tribunal de Ética que sea el que analice de acuerdo al documento ético que tenga el país, cuáles serán las sanciones y demás que se le debe imponer. No las sanciones, sino que se mande, que efectivamente se hizo una investigación y se encontró esto,
y que sean otros los que impongan las sanciones o que se delimite cómo serían las sanciones, desde quitar el registro o la idoneidad o desde, dependiendo de la situación, pero eso lo tienen que hablar entre ustedes. No dejen por fuera ese punto tampoco. Listo, profe. Pues muy amable por tu tiempo, muy agradecidos pues desde Colombia porque pues sí, el proceso viene caminando hace un año y esperamos pues en lo posible este año por lo menos presentarlo al Congreso. Eso ya también tiene sus trámites como todo, pero sí es muy importante compartir las experiencias y cada vez podernos encontrar también en la región, ¿no? Distintas realidades en cada país, pero quizás de allí aprendemos un poco, también podríamos también aportar, etcétera. Digamos como que no estamos solas o solos en este caminar del gremio y es muy importante encontrarnos. Muchísimas gracias. Chao.